Habíamos dicho anteriormente que un archivo donde describimos nuestro diseño está compuesto de dos bloques bien definidos, que es la entidad y la arquitectura. Hemos dicho que en la declaración de la entidad lo que hacemos referencia a todas las señales que ingresan y salen de nuestro diseño, y la arquitectura es la que nos va a dar la funcionalidad del diseño que nosotros estamos realizando. Vamos a empezar con la entidad a ver cómo se describe en VHDL la entidad. Supongamos que nosotros queremos describir un circuito como este, muy elemental en este caso, de una compuerta OR de 3 entradas. Lo único que hay que hacer en la declaración de la entidad es hacer referencia a las entradas y a la salida. Entonces A, B, C y X. Y decir si son entradas y si son salidas, y el tipo, que por ahora nosotros siempre vamos a usar Standard Logic. Después existen otros tipos, pero lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, ¿cómo se declara una entidad? Primero, palabra clave del lenguaje, entity. Siempre comienza con entity. Acá nosotros identificamos nuestra entidad, le damos un nombre cualquiera, acá puede ser OR3. Hay ciertas reglas para los identificadores. Son caracteres alfanuméricos, pero siempre empiezan con letra. Y admite el guión bajo, con ciertas restricciones. Bien. Entonces, entity, nombre, is, palabra clave, y empieza la palabra port y se abre paréntesis. Entre los dos paréntesis, ¿no es cierto?, cerrado con punto y coma, tenemos que hacer la declaración de todas las entradas y salidas. ¿Cómo hacemos? Esto es A, B y C, le ponemos A, B y C. Todas estas son entradas, entonces viene dos puntos que separa el nombre de la señal del resto de la declaración, y ponemos in. ¿Por qué in? Porque son entradas. Cuando sean in van a ser entradas, y cuando pongamos out las vamos a definir como salida. Y el tipo, que es la última de las tres cosas que tenemos que poner, nosotros por ahora vamos a trabajar con Standard Logic, siempre, eventualmente Standard Logic Vector, que sería cuando tenemos una señal de varios elementos, pero en principio solamente vamos a trabajar con Standard Logic. Y no también existe la posibilidad de trabajar con in-out, pero en esta asignatura no los vamos a utilizar. Más adelante, en algún momento, vamos a hacer referencia a algo de eso. Bueno, ahora, esto no es la única manera de declararla, sino que también nosotros podemos, si varias señales tienen en común esta parte, desde los dos puntos en adelante hasta el punto y coma final, tienen en común lo mismo, podemos ponerlas todas en una misma línea. Entonces, en este caso, A, B y C, como son todas entradas y Standard Logic, las podemos poner en una misma línea. Y X no la podemos poner porque es de tipo out. Y otra advertencia que hay que hacer es que VHDL no es insensible a mayúsculas y minúsculas. Así que esto es exactamente equivalente a aquello. Tengan cuidado con esto porque eso es una diferencia importante con C, con la que ustedes han estado trabajando, y puede surgir algún error en ese sentido. Entonces, estas mayúsculas y minúsculas, en cualquier lugar, acá, en las palabras clave, en los identificadores, donde fuere, es insensible. Así que, si ponen con mayúscula y minúscula algo, el lenguaje lo va a tomar como si fuese el mismo valor. Bien. Nosotros hemos visto un ejemplo previo, un circuito que permitía detectar los números primos entre 0 y 15, suponiendo 4 entradas binarias. Eso, ¿cómo lo declararíamos en VHDL? ¿Cómo generaremos la entidad de este circuito? Nos interesa simplemente ver esto como una caja negra, analizar las entradas, la salida, bueno, acá faltó el F, ¿cierto? Las entradas y la salida, y declarar exactamente esto. Entonces, N1, N0, N1, N2 y N3 son in, son entrada, y F es out, y son las dos Standard Logic. Definimos entity, palabra clave, el nombre que nosotros querramos, is se mantiene, port se mantiene, y entre paréntesis las señales de entrada y salida que tenemos. Y finalizamos diciendo en el mismo nombre, repetimos el mismo nombre de la entidad, punto y coma. Con esto declaramos esta entidad. Nosotros ahora vamos a ver cómo definimos la arquitectura. Cómo declaramos la arquitectura, vamos a ver un poquito acá, es un poco más complejo que la entidad. La arquitectura nos va a indicar cómo va a funcionar nuestro circuito. Para eso vamos a usar un conjunto de expresiones que nos indican
cómo se puede definir el diseño. Una cosa importante es que VHDL permite documentar nuestro archivo con comentarios, y esos comentarios comienzan con un doble guión medio, y lo que sigue a la derecha de ese guión medio es un comentario que no se tiene en cuenta en el momento de la síntesis. Ese comentario tengan presente que termina al final de la línea, o sea que si queremos comentar más de una línea tendríamos que poner de nuevamente el doble guión medio. Y toda declaración, cuando de una arquitectura, o que es bastante variable la posibilidad de la arquitectura, pues tiene muchas posibilidades de alternativas para usar sentencias, es lo siguiente. Tiene que tener la palabra clave arquitectura en inglés, ¿no es cierto? Un nombre que nosotros definimos, of, palabra clave, y hacer referencia a qué entidad está vinculada. Es decir, cuáles son su interfase hacia el mundo exterior. Y le ponemos is, y begin. Acá begin es una palabra que dice, a partir de este momento comienza la descripción de la arquitectura. Este begin se pone, como les decía, porque entre arquitectura y begin el lenguaje permite hacer una serie de declaraciones que por ahora nosotros no vamos a tener en cuenta. Y fíjense, cuando termina la arquitectura, es decir, cuando nosotros terminamos de describir cómo funciona nuestro circuito, le ponemos en y el nombre de la arquitectura que declaramos aquí arriba. Para que nosotros podamos trabajar, es decir, qué elementos podemos utilizar, vamos a ver algunos operadores lógicos básicos con que cuenta el lenguaje. El lenguaje es bastante complejo, bastante completo, y acá vamos a hacer referencia a los operadores booleanos que ustedes conocen y la función que tiene. Es decir, acá a la izquierda está el nombre que acepta el lenguaje y acá es la función que ustedes conocen. Entonces tenemos AND, tiene el mismo nombre, esta es la función I, OR, la función O, NAND, la función NAND, NOR, exactamente lo mismo. SOR es una que ustedes no han visto todavía, es una OR exclusiva, es muy parecida a la OR, pero cuando los dos valores son unos, la salida es 0. Y tenemos XNOR, esa es una función negada, y tenemos el NOT, que sería el inverso. Todas estas palabras, son palabras reservadas de VHDL que nos permiten indicar qué función estamos realizando. Y para hacer una asignación no se usa el símbolo igual, sino que se usa el símbolo de la flecha o en realidad lo que es dos símbolos, que es el menor y el igual. Entonces las asignaciones se hacen con eso y no con el igual. Tengan cuidado, otra diferencia importante con respecto a sí. Si nosotros, por ejemplo, habíamos visto esta entidad, ahora podemos ver cómo se implementaría o cómo describiríamos la arquitectura de este circuito que estamos viendo ahí. En ese caso la entidad la habíamos visto y la arquitectura dijimos que empezaba con arquitectura, fijamos un nombre, acá le ponemos arc -or3 y decimos of, y acá sí tenemos que hacer referencia a la entidad a la que va a estar vinculada la arquitectura que vamos a definir, y es esta que está acá. Is, palabra clave, begin, que acá comienza la descripción, y acá decimos X, y acá la hacen como ustedes saben. Es muy parecido a la descripción que hacíamos de las funciones algebraicas, nada más que usando los operadores que están acá. A, OR B, OR C. Acá podemos poner paréntesis, los paréntesis nunca están de más, pero como son las mismas operaciones, es lo mismo que se haga A, OR B o primero, o B, OR C primero y después con A. Fíjense una cosa, se ha puesto a propósito el valor de B en mayúscula para que tengan presente que el VHDL es insensible a las mayúsculas o minúsculas. Tal es así que eso, si se hubiera puesto así, hubiera sido exactamente lo mismo. Y esto termina con el arquitecto. Entonces, las funciones que hemos visto nosotros, conociendo los operadores que vimos en la presentación anterior, ¿no es cierto? Perdón, en la diapositiva anterior, ustedes podrían realizar todos los circuitos equivalentes que vienen haciendo hasta ahora. Hay maneras un poco más eficientes de hacerlo, pero con eso ustedes ya pueden describir todos los circuitos que hemos visto anteriormente. Tal es así
que nosotros ahora vamos a ver algunos ejemplos de los que vimos anteriormente. Bueno, acá simplemente para decirles que acá hemos cambiado algo, ¿no es cierto? Lo único que hicimos es que A antes de ingresar a OR se niega, y esto sí requiere agregar un operador nuevo que es not A, OR B, OR C. Esto en realidad no es estrictamente necesario porque el not tiene precedencia. Ya hemos dicho que la inversión tiene precedencia sobre las otras operaciones, pero si ustedes lo ponen no va a estar mal, incluso va a estar más claro de ver. Entonces, eso si hubieran escrito como está escrito acá abajo, sería equivalente. Fíjense que todo está con doble guión para decir que son comentarios. Entonces, eso sería otra manera de ver un ejemplo que hemos visto anteriormente. Bueno, y ahora veamos un poquito cómo podemos describir el detector de números primos entre 0 y 15 que habíamos visto anteriormente. Entonces, la entidad la vimos hace un rato, ¿no es cierto? Sería, describimos N0 a N3, la salida le hemos llamado F, mayúsculo, minúsculo, fíjense que están todos con mayúsculas, pero es irrelevante, y están todos acompañados de un numerito. Hay una manera de describir, esto se puede ver descrito como una sola señal de 4 elementos, pero lo dejamos un poquito para más adelante. Ahora centrémonos en reproducir lo que habíamos visto de manera similar a lo que la describimos en las presentaciones anteriores. Hemos dicho que esta función, una vez simplificada, esta función de las 4 variables, era n3 negado por n0 más esta, más estos 3 minitérminos. ¿Cómo lo haríamos en VHDL? Exactamente de la misma manera. Arquitectura, palabra clave, nombre que le damos nosotros arbitrario. De lo que sí, tiene que ser el mismo nombre, ¿no es cierto? De la entidad que hace referencia. Begin. Y acá en F, lo único que hacemos es traducir esto, pero en vez de poner los operadores como están ahí, con los operadores que están definidos en VHDL. Entonces, primero es not n3, paréntesis. Podríamos haberlo usado. AND es el operador producto lógico, N0. Esto sí es importante que lo pongamos en paréntesis porque las operaciones tienen igual precedencia. Entonces, por ahí el orden genera alguna confusión. Nunca está de más poner paréntesis. Acá ponemos not N3, estamos haciendo referencia a por supuesto, OR, not N3, AND, not N2, AND N1. Y así sucesivamente. Esto que está acá, sería la traducción de lo que ustedes han visto acá con operadores producto lógico y suma lógica. Recuerden que los productos lógicos no los ponemos, y la inversor, descrito con los operadores de VHDL que nos realizan la misma función. Esto que está acá completo entre este y este es un archivo de VHDL que nos describe un circuito que detecta números primos. Este sería en principio la primera parte, muy rápido, de lo que es la entidad y de lo que son la arquitectura. Por ahora, usando elementos básicos del lenguaje VHDL, vamos a ver que existen otros que son mucho más poderosos. Pero por ahora, para que vayan teniendo una idea, con esto podemos describir los ejemplos que hemos visto anteriormente.